What is your name? What's your name? What's your name? You can't do that! What is your name? 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 What's your name? What's your name? No, let What's it your go! name? It's not a U citizen! No! Señores, lo que está sucediendo en Minnesota es un infierno absoluto. Estamos viendo en tiempo real a Donald Trump utilizando a ICE y a la patrulla fronteriza como si fueran una auténtica Gestapo política. Están atacando directamente a la comunidad somalí. Están atacando a migrantes. Están atacando incluso a estadounidenses que cumplen con la ley, que trabajan, que pagan sus impuestos. Y encima están persiguiendo y agrediendo a cualquiera que se atreva a grabar la brutalidad y los crímenes contra la humanidad que están cometiendo. A ver, para quienes no lo sepan, Minnesota tiene una de las comunidades somalíes más grande de todo Estados Unidos. Hablamos de familias que llevan décadas ahí, refugiados que huyeron de guerras, hijos, nietos, gente que ya nació como ciudadanos estadounidenses. Y aún así para el régimen trumpista, ¿no? Todo eso no importa. Ellos simplemente lo ven como enemigos, como blancos u objetivos a perseguir. Para esto, amigos, quiero empezar contándoles la historia de Mubashir, porque a ver, esto yo creo que nos resume perfectamente, ¿no? El horror que se está viviendo. Mubashir, lógicamente, es un somalí ciudadano estadounidense, vive en Minnesota. Bueno, pues estaba haciendo de lo más normal, ¿no? Salir del trabajo durante su descanso de almuerzo, nada raro. Sale, camina unos pasos y ¡boom! De la nada, agentes armados lo rodean, lo taclean, lo someten con una llave ilegal al cuello, lo tiran al suelo en temperaturas bajo cero. Aquí viene el detalle, él intentaba decirles una y otra vez, oigan, tengo mi identificación, yo soy un ciudadano estadounidense, tengo aquí mi Real ID. ¿Qué hicieron? Se negaron a mirarlo, simplemente no les importó. Es más, ni siquiera sabían dónde estaba el juzgado al que supuestamente lo querían llevar. Ah, pero lo que sí sabían era dónde estaba el centro de detención más cercano. Porque amigos, esa es la meta real. Meterlo en una celda, desaparecerlo del mapa y luego salir a arreglar los papeles. Cuando finalmente se dieron cuenta, ¿no?, de que sí, era un ciudadano estadounidense, que claro, no podían justificar legalmente lo que habían hecho, básicamente lo tiraron a la calle. Lo obligaron a irse caminando en pleno frío, luego de haberlo asfixiado y golpeado. Cero ambulancias, cero médico, ninguna disculpa, nada. Esto que van a ver, amigos, a continuación fue grabado por ciudadanos valientes que no bajaron el celular aunque los amenazaban, personas que sabían que si dejaban de grabar, Mubashir simplemente se iba a convertir en otra estadística más. Minnesota, amigos, hoy por hoy está bajo directo ataque del régimen racista y brutal de Trump. Miremos esto. What's your name? 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 You can't do that! What is your name? 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 What's your name? What's your name? No, let What's it your go! name? It's not a U citizen! No! Aquí tienen otro ángulo de lo que pasó antes de que lo hayan sacado afuera. En este video van a ver a los agentes de ICE agrediéndolo mientras él baja por las escaleras, tropezando, tambaleando y él repitiendo una y otra vez,
Soy ciudadano estadounidense. Déjenme mostrarles mi ID. No les importó. Hablamos de que esto fue un ataque dirigido contra alguien que para ellos tenía el crimen ¿de qué? De ser de color. Ser tal vez musulmán. Ser somalí. Vean esto. Y claro, frente a todo este abuso, no se quedaron callados. Empezaron a surgir protestas en Minnesota. Vecinos, familiares, líderes comunitarios, activistas, gente común que salió a la calle con carteles, con megáfonos, con sus celulares exigiendo respuestas. Bueno, pues, ¿cuál fue la respuesta de ICE y de la patrulla fronteriza? Siguiendo órdenes directas de Donald Trump. Se fueron a rociarle químicos en la cara a estos manifestantes. Lanzaron gas pimienta a personas que solo estaban mostrando un apoyo a su comunidad. A una comunidad que hoy está sitiada por esta invasión autoritaria. Observen esto. Ahora bien, quiero que escuchen directamente a Mubashir, tiene 20 años, vive en Minneapolis, ciudadano estadounidense. Ayer dio una conferencia de prensa contando todo lo que vivió. No lo van a ver como un caso o un número, lo van a ver como un ser humano, con miedo, con rabia, con traumas, pero también con valentía, para atreverse a hablar. Yo creo que es imposible no conmoverse con esto. Escuchen cada palabra. My name is Mubashir, and I never expected to be standing in front of all these cameras and microphones. But what happened to me cannot stay quiet. What happened to me was unjust, uncalled for. I was simply on my lunch break. I literally went downstairs from my building. I wasn't even outside for mere seconds before I seen a masked person running at me full speed. He tackled me, pushed me inside the restaurant, like as you can see in the video. I told him I'm a U.S. citizen. What is going on? He didn't seem to care. He dragged me outside through the snow while I was handcuffed, restrained, helpless, and he pushed me to the ground and he put me in a chokehold. And they asked me, we have to verify if you're a U.S. citizen because I believe you're an illegal citizen because you ran from me. But as you can see in the videos that will be released, I'm simply just standing still. I asked them, okay, they said, let me take a picture of you to scan your face to see if you're a U.S. citizen. I declined because how will a picture prove I'm a U.S. citizen? I told him I have my passport. It's in my phone. Can I open and show you? He declined. I told him, can I give you my name and my date of birth? He declined. So he took me on the other side of Cedar, and they kept me there for 45 minutes, just asking, we have to scan your face, we have to scan your face. After about a whole hour, they said, okay, we can do your fingerprints on our phones. And the fingerprints were not working. So I guess they waited on 20 more minutes, and they said, we're going to take you into Bishop Henry, all the way in Bloomington. While they were driving me all the way there, they were wasting time. They kept going back in the same highway. I told them, are you guys lost? But they said, yeah, this is our first time taking someone in. And they had the maps out and everything. And they were trying to intimidate me. So after I arrived at the facility, they parked up, the gate was closed, and they made me stop outside in the snow while it was snowing. And they said, we have to scan your face or we're not going to let you inside the car. So I had no choice. I let them scan my face. I was so cold.
I guess the face thing, I guess it didn't work. So they finally took me inside the facility. They kept me there for another 20, 30 minutes. At that time, I asked for water. They declined my water. And I also asked for medical assistance because my hands were numb and my back was hurting because he pushed me down and he put his whole body weight. They told me we don't have any medical staff at the facility. Some lady listened. I told her, yo, can you turn on my phone? I have my passport card. And she finally let me use my phone. I showed her. And she said, okay, we still have to do your fingerprints. I did my fingerprints. And they finally let me go. I asked them, can you take me back to where you picked me up from? They said, no, you have to walk in the snow. Like, they were being serious. I asked 3 times. They said, no, you're walking. And yeah, all I did was step outside as a Somali American, and I just got chased by a masked person. He didn't identify himself. He didn't say, ICE, stop. Like, I felt like I was getting assaulted. I was getting kidnapped, and that's exactly what it was. And the way they were treating me, it was inhumane. They dragged me across the road. They slammed me to the ground, choked me. That was uncalled for. There's also more videos of someone came out. They had a copy of my passport. And I told the agent, he has my passport copy. And he said, we don't care, we're still taking you in. And they kept me for 2 hours. And if this is what's happening to a U.S. American citizen on camera, imagine what could happen to your loved ones when there's no one around to witness what they're doing. But thankfully, my incident was caught on cameras. It was posted all over social media. This shouldn't be happening to anyone. We shouldn't feel targeted just because we're Somalis. Yeah, man, that's not right. Ahora bien, amigos, quiero mostrarles cómo agentes de ICE amenazan directamente a periodistas mientras están intentando documentar lo que está pasando, ¿no? A ver, al parecer no solo quieren aterrorizar a una comunidad, también quieren intimidar a la prensa independiente, a los que se atreven a mostrarlo. Esto es autoritarismo puro y sin filtro. Anybody can say it. Go stand back there with everybody else. Is it press? What's that? No. You got press over there? No. You got with the laser? You go back, you're gonna get sprayed. Yeah. I already told you one time. I tell you again, you're gonna get sprayed. Go back with everybody else. You can record all you want. You see everyone? Yeah, I see press over You see there. everybody else over here, right? No, I see press over there. He's with us. Or he's with them. You're over here with everybody else. Thank you for that. I was ready. My name is Kyle Jackson. Last name. Matt's in there on signal. Have them delete me from all the chat. Matt's in there on signal. Delete me from the chat. Anybody tell me what happened? They're just snabbing some people. No, they won't tell us anything. I mean, supposedly they were impeding or got in the way or something. They said They warrant made for one arrest person. down there. They started going home, and then they suddenly diverted over here. They started chasing him. Ahora quiero mostrarles otro, donde van a poder ver el convoy de vehículos de ICE, de la patrulla fronteriza, abandonando el lugar como si fuera una operación militar en territorio enemigo. Camionetas blindadas, luces encendidas, saliendo a toda velocidad mientras que la gente les grita, los filma, les exige respuestas. Ellos actúan como si Minnesota no fuera parte de Estados Unidos, como si fuera una zona ocupada. Vean esto. I'll compensate you. I'll gladly do it for you. I don't want to go through the tax. I feel you. So if you can reach out to Mercado Media, at least we'll give you a shout out for your media or whatever you do. At least something. I'll check. We'll just chat with you. Just chat with you. Yeah. If you want to keep it private. Ahora bien, quiero que presten mucha atención a este momento porque es uno de los más graves. John Farina, de Status Quo, grabó un enfrentamiento entre ICE y manifestantes en Minneapolis. En este clip
van a ver algo que yo creo que debería de ser un titular nacional en todos lados. Un vehículo de ICE atropella a un residente local. Lo tira al suelo y mientras la persona está en el piso, se escucha como otros agentes se están riendo. Y además se ve claramente cómo utilizan gas pimienta contra residentes y activistas que solo pues estaban allí para protestar. Miren esto con atención. Nobody wants you here. Move, goddammit! You need to move now! You can go. There's people in front of her. Move out of the way! Move out of the way! Move out of the way! Move out. Why didn't you get out of your car, pussy? With your Texas fucking pack. I'm gonna go home and fuck your dad. Get a new job, you fucking move on. Go. Hey, watch where you spray that! He's a German immigrant. Oh, come on! Come on. It's right. Everybody's doing shit. Yeah, we're good. You're good. Wait, fuck you, man. Still down. Still down. I got you on video. I got your face, motherfucker. I got your face, motherfucker. Watch your back. You not see what the fuck's happening? Shut up. Yeah, exactly. Watch your back. Watch your back. Another car. One more car. They got out. Esto es lo que está pasando en Estados Unidos, amigos. No es un caso aislado, no es un exceso de un agente, es una política de terror dirigida desde arriba. Esto es Donald Trump desatando el caos y la violencia desde el poder, utilizando a ICE y a la patrulla fronteriza como herramientas de intimidación racial y política. Aquí tienen también al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, hablando sobre lo que está ocurriendo en su ciudad. Y a ver, quiero que se fijen en el contraste, porque por un lado, un gobierno federal que lanza fuerzas paramilitares en contra de su propia población, y por el otro lado veremos autoridades locales que, al menos en discurso, ¿no?, reconocen que esto es inaceptable. Escuchen. You're asking exactly the right question. The question for those that didn't hear is this a violation of Minnesota law, federal law, constitutional law? While I can't speak to every instance, I'm not aware of all the details from the one that you referenced yesterday. Under any law and under the United States Constitution, you can't tackle somebody because they look Somali without knowing who they are, what their name is, and you can't then detain them for purposes of immigration when they're a complete legal American citizen, when they have tried to provide information showing that they're an American citizen, where you have declined to receive that information, which you saw in this video. What we are seeing again and again is discrimination only to the extent that it applies to certain groups. So they are discriminating only as it applies to, are you a Latino person? Are you a Somali person? Once that's been established, as far as we can tell, there are countless incidents where the arrest, the detention is indiscriminate. You can't do that. You can't do that in Minneapolis. You can't do that anywhere in this country. Not because I'm a progressive
liberal mayor or whatever. You can't do that because it's against the law. Increíble, amigos. De verdad increíble, ¿no? Pero también es revelador, porque nos muestra que incluso funcionarios que no son precisamente de izquierda radical, ¿no?, están alarmados por el nivel de abuso que se está viendo. Esto no es seguridad, esto no es ley y orden, esto es persecución, racismo y abuso de poder. Hoy fue este joven Mubashir, ayer puede ser otra familia, mañana puede ser cualquier otro ciudadano que no encaje en esta visión enfermiza, supremacista de este régimen. Musulmanes, latinos, negros, quienes se atrevan a grabar, periodistas, activistas, cualquiera. Por eso, amigos, creo que es muy importante que no miremos hacia otro lado. No hay que dejar que se normalice esto, ¿no? No hay que comprar esta narrativa de que son unos pocos las manzanas podridas. Esto es político, esto es estructural. Es un mensaje de miedo. Si te ves como ellos, si hablas como ellos, podemos hacerte esto, aunque tú seas un ciudadano estadounidense. Democrats on the House Oversight Committee are releasing brand new photos from the estate of the late convicted sex offender Jeffrey Epstein. And they show powerful figures like President Trump, Trump advisor Steve Bannon, and former President Bill Clinton. None of those released images depict any sexual misconduct, nor are believed to depict underage girls. It was not immediately clear when or where they were taken, or by whom, for that matter. I want to go live right now to CNN anchor and chief White House correspondent Caitlin Collins, who's been working the story for us. Caitlin, what are we learning from these new images? Well, this is some reporting I've done with my colleague Annie Grayer, and basically what we're getting and what we're seeing being released today are photos from the Democrats on the House Oversight Committee. It's from Jeffrey Epstein's estate, which has been turning over emails and other records of his from his life. This latest production is over 95,000 photos that he had. Señores, finalmente las imágenes prohibidas de Donald Trump con Epstein comienzan a salir a la luz. El día de hoy se acaba de destapar esta bomba gigante. El congresista demócrata Robert García acaba de liberar, escuchen bien, 95,000 nuevas imágenes del archivo de Jeffrey Epstein. Así es, 95,000. Dentro de todo ese mar de fotos hay montones, pero montones de imágenes nunca vistas de Donald Trump con mujeres en propiedades de Epstein, en fiestas, en sus aviones. Fotos que seguramente Donald Trump trató de enterrar durante años. Pero claro, ya no pudo más. Y todo está empezando a salir. A ver, no estamos hablando de un par de fotos, amigos. No son fotitos sueltas de algunos momentos incómodos. Hablamos de un archivo tan masivo que está tan organizado, con años de documentación visual, que nos muestran quién estaba, dónde, con quién y en qué contexto. Y claro, Donald Trump aparece una y otra vez. Ahora bien, antes de que entremos a todo este paquete de fotos filtradas, gracias a Robert García y al Comité de Supervisión, quiero que arranquemos con una noticia que va ligada a esto, que es de último minuto, sobre información que el Departamento de Justicia está tratando desesperadamente de frenar. Y esto lo explicaron muy bien en el programa de Ari Melber. Escuchemos. We have major legal developments tonight, and they look like this, and I'm going to walk you right through them. These are two separate cases where two judges have ruled for major Epstein transparency and basically changed what is longstanding precedent on what materials you release from criminal probes. I'm going to walk you through it here in plain English. The big development today is one of these cases, a judge granting a motion to release sensitive Epstein records, specifically to unseal what are grand jury records in the Ghislaine Maxwell case.
Now, that mirrors another ruling, and I'll tell you about that as well. But if this sounds like a huge change, it is. If you think back to every case you've ever looked into, maybe you're a true crime Whitey Bulger fan, maybe you remember the Mueller probe, grand jury materials are protected by Rule 6, which is one of those sort of long-standing rules of the federal court system. And the reason the grand jury materials are usually secret is because, unlike, say, an open trial where the government is presenting certain evidence, this is a private process designed to decide whether you get to trial or not. And for many reasons of fairness, say they don't indict and move forward, you don't just release everything they ever talked about. It could affect people's lives or careers. That's generally the baseline. But there is a new law in town. It's called the Epstein Files Transparency Act. You probably recall it because it was passed over the objections of Donald Trump all year. Then at the end, he claimed he was for it. He was forced into signing it. Republicans bucked him. And that law now requires the release of a ton of different types of Epstein material, colloquially referred to as the Epstein Files, this month by December 19th. So this new ruling responds to that law, and it comes just after another judge agreed in another case that also involves Epstein in Florida. Remember, there was that earlier Epstein case down there? So a Florida judge down there orders those Epstein grand jury records to also be released by the same logic. Now, this may sound like one of these legal weeds type things, but I want to point out a couple points on this with you. Number one, this is why the government, Congress, still has these vast powers. Sometimes we watch Congress and feel like they're not doing much or they're only fighting. But because of the push that we follow, the survivors, Ro Khanna, Republican Massey, and then winning over the objections of even the House Speaker, they passed this new law, the Epstein Transparency Act. And so, number one, new laws can change everything. Judges who literally last month were like, hey, you know we can't release grand jury materials, they're always secret, today are saying, if you read the law, if you read the ruling, well, there's this new law and it says release everything, and this applies to everything. Number two, we've heard a lot about whether the Trump DOJ will try to play games or hold back materials. But I want to point something out. And maybe people who think everything Trump does is wrong will have to face some cognitive dissonance. But this is coming because the Trump DOJ asked to release the materials. This is not from some critical group or survivors class action lawsuit. This is Pam Bondi's DOJ, only under pressure, of course, as you know, but the pressure worked. Both these rulings will release new Epstein files and Maxwell files from previously secret grand jury materials because the DOJ was pushed into asking for it. La realidad es simple. Donald Trump ya no puede detener lo que se viene. Va a ser gota tras gota, filtración tras filtración. Cada publicación de Jeffrey Epstein. Veremos fotos, videos, correos, comunicaciones internas, toda la mugre que han estado intentando esconder en cajas fuertes, en servidores privados, en acuerdos de confidencialidad, ahora empezó a escurrirse por las grietas. Y hoy, amigos, empezó lo más fuerte. Estas nuevas imágenes, créanme, amigos, hay cientos, pero cientos que aún no han salido a la luz. Pero son fotos, algunas de las más inquietantes hasta ahora, ¿no? A ver, lo que ya se vio es Donald Trump en el avión de Epstein, Trump en fiestas con Epstein, Trump rodeado de mujeres con las caras protegidas, o sea, censuradas, fotos dentro de mansiones de Jeffrey Epstein. Y a ver, hay una imagen que es muy rara de, bueno, pues de un condón con la marca Trump en un evento de Epstein. A ver, no quiero especular sobre el tamaño, pero bueno, ya saben, ¿no? Este tipo de detalle creo que no es casualidad, ¿no? Ya no puede decir, sí, me crucé con él una vez. Amigos, Trump es alguien que se siente tan cómodo en ese entorno que hasta su nombre aparece en artículos íntimos dentro de las fiestas de Jeffrey Epstein. Yo creo que eso ya nos habla mucho de su cercanía, ¿no? De la normalización de ese mundo, de una relación que va mucho más allá de un apretón de manos en una fiesta de gala, tal y como él lo dice. Esto nos muestra el nivel de cercanía entre Trump y Epstein. No son amigos casuales, bueno, no fueron amigos casuales. No puede decir, lo conocí en un evento.
Ellos fueron parte del mismo círculo, de las mismas fiestas, del mismo ambiente turbio, donde habían mujeres, niñas, cuyos nombres, edades e historias siguen siendo un misterio, ¿no? Y como los demócratas, que están empujando esta investigación, que sí se están preocupando por proteger a las víctimas, muchas de estas mujeres aparecen con los rostros ocultos. Claro, no vamos a saber quiénes son tampoco. Yo creo que a estas alturas aún no, tal vez luego. No sabremos quiénes fueron exactamente víctimas reales de Jeffrey Epstein. No sabemos si estuvieron con Trump por voluntad propia o porque fueron manipuladas, porque fueron amenazadas, porque fueron tal vez reclutadas por intermediarios. Pero bueno, no, todo eso se va a descubrir. Michael Wolff, el cual, si es que no siguen su carrera, un periodista muy conocido, ha contado muchísimo sobre lo que Jeffrey Epstein le enseñó personalmente. Aseguró haber visto fotos de Donald Trump con chicas extremadamente jóvenes. Y sí, su credibilidad no es que digamos la mejor de todas, pero incluso si el 10% de lo que él dice es cierto, es algo muy monstruoso. Lo que veremos en estas 95,000 fotos próximamente no siempre permitirá saber las edades, ¿no? No podremos ver las identidades debido a la censura. Y eso es algo que Robert García yo creo que hizo muy bien. Transparencia sí, pero tampoco hay que utilizar a las víctimas, ¿no? Amigos, esto es solo el comienzo. La liberación de las fotos, como dicen, ¿no?, de la Epstein Estate ya tumbó cualquier excusa del círculo de Trump. Lo mismo que escuchamos con Ari Melber, ¿no? La estrategia de Pam Bondi, la supuesta guardiana del encubrimiento. Era prácticamente decir: los tribunales van a decidir, que tenemos que esperar, que la ley es lenta. Era pura pantalla. La idea era simplemente alargar el tiempo hasta que la gente se canse, hasta que tal vez los medios se distraigan con otros temas como la salud de Trump y que este archivo quede enterrado. Ahora que los documentos comienzan a salir, y hay otro muy interesante que es también del gran jurado de Ghislaine Maxwell, amigos, que empezaron a filtrarse igual. Con ese cuento ya no sirve nada. Con lo del archivo de Epstein liberado por el Congreso ya no hay mecanismo legal que Donald Trump pueda utilizar para frenar esto. Nada, cero. Ya no puede llamar a un juez que sea su amigo, no puede invocar el privilegio ejecutivo sobre fotos en fiestas privadas con Epstein, porque eso es la pesadilla real para él. Por eso es que estas 95,000 fotos que son tan devastadoras, no solo por lo que se ve en ellas, sino porque dejan claro que no es el final del archivo, es solo la primera ola. A ver, si en la primera tanda ya vemos a Trump en aviones, en mansiones, en fiestas, imaginen lo que hay en el resto. Tal vez nos topemos con listas de invitados, registros de vuelos, notas internas, registros de habitaciones, cámaras de seguridad. Además, los registros financieros, los que se están desclasificando, también muestran cómo bancos y firmas enormes admitieron que ellos sanitizaban, prácticamente lavaban las cuentas de Jeffrey Epstein para que siguiera operando como un depredador sin frenos. O sea, ellos sabían que algo olía mal, pero eligieron mirar hacia otro lado, porque claro, el dinero era demasiado jugoso. Por eso es que seguir la plata es clave, no solo para poder entender la magnitud de este crimen, sino porque muchas de esas personas tienen historias, tienen fotos, tienen mensajes, gente que podría hablar, pero en aquel tiempo tenían miedo. Ahora que Trump está más débil que nunca, yo creo que ya llegó el momento, ¿no?, en el que testigos que estuvieran cerca de Jeffrey Epstein digan lo que saben. Asistentes, pilotos, personal de seguridad, empleados de limpieza, gente que vio quién entraba y quién salía. Yo se los aseguro, amigos, ese tipo de gente va a salir, van a hablar. Y también hemos dejado de hablar del papel de Ghislaine Maxwell, amigos, en todo este encubrimiento. Yo creo que un punto importante es volver ahí, porque cuando vemos el archivo de Epstein, ya queda más claro que nunca, ¿no?, lo mucho que ella podría contarnos,
Nombres, fechas, rutas de vuelos. ¿Quién pidió qué o a quién? ¿Quién pagó qué? ¿Quién se quejó? ¿Quién exigió silencio? Recordemos, en este momento Trump tiene a Ghislaine Maxwell viviendo como una reina en una prisión de lujo, prácticamente con comida delivery, haciendo yoga, paseando a su perrito y esperando su perdón presidencial. Eso no solo es un privilegio, amigos, es una inversión. Mantener a la principal administradora del sistema de Epstein, que esté cómoda, que esté tranquilita, que esté callada, claramente con la esperanza de que no abra la boca, ¿no? Y bueno, si esto es lo que se obtuvo solo del archivo material de Jeffrey Epstein, hay que imaginarnos lo que Maxwell podría decir. Jamie Raskin también dijo algo que resume perfectamente este terremoto político. Well, and the same judges who refused to waive the 6E protections for those materials are now saying that under the federal law passed by Congress, they must turn it over with dispatch without any delay while protecting the privacy and the confidentiality of the victims. So these judges are very strictly implementing the legislative intent behind the statute. We're seeing today Donald Trump try to run that play again that he tried to run in the Epstein file 6 months ago, telling reporters that story's dead, that story's over. He's trying to do the same thing now with that second missile strike that some legal experts are calling murder in the Caribbean. Yeah, I mean, it's all about self-protection. The same kinds of things he, of course, accused other presidents of doing, he's actually doing. It's a massive projection, and it's the same thing here. I mean, he was the one who went out with all of his people and said, we want to see the full Epstein files. They're the ones who promoted the whole QAnon story about a power elite trafficking in children and human flesh. And what do you know? That power elite is the one that Donald Trump knew integrally well because he was Jeffrey Epstein's best friend. And the truth is going to come out now under this law. And there is a tremendous momentum behind the disclosure, not just of the grand jury records, but of all of the discovery materials. We're talking about hundreds of thousands of documents that are going to be released. Tal cual, señores, esto es una radiografía, ¿no?, de cómo funciona el poder cuando se mezcla con dinero, con impunidad, con abuso sexual, con un sistema judicial capturado. Esta es la prueba de hasta dónde están dispuestos a llegar para proteger a uno de los suyos. Así que, señores, hay que seguir esta historia detalle a detalle. Historical Preservation Group is now suing the Trump administration over its plans to build a giant ballroom over at the White House. Back in October, the Trump administration quickly demolished the White House East Wing to make room for the ballroom for this project. Donald Trump, recordemos que salió a pedir votos. Ese Donald Trump. Y el Donald Trump que hoy está en la Casa Blanca. No tienen absolutamente nada que ver. Y voy a explicarles. Son dos personas totalmente distintas. Seguramente se preguntan por qué. Porque cuando Trump estaba en campaña, mentía descaradamente. Y ahora que está en el poder, está siendo mucho más honesto sobre cuáles son sus verdaderos intereses. Y claro que no es la inflación, no es el costo de vida, no es la vivienda, no es la salud. En este momento, amigos, es su salón de fiestas, su ballroom. Ese es el tema que lo desvela. Eso es lo que realmente le importa. Caroline Leavitt lo dejó clarísimo. Donald Trump está obsesionado con ese maldito salón. Por eso es que despidió al arquitecto. Por eso es que no deja de hablar del tema. Por eso es que está furioso. Ahora que una nueva demanda amenaza con dinamitar todo su proyecto. Antes de que nos metamos de lleno en esta bomba legal que acaba de caer sobre el salón de fiestas de Trump, quiero que arranquemos con alguien que lo ha denunciado desde el primer día por lo que es
una monstruosidad. Y hablo de Gavin Newsom. Escuchemos. We can state the obvious, the state of mind of Donald Trump, the derangement that he's going to use hunger, starvation, to put families, children, during the holidays, the absurdity of that as he's celebrating, as you suggest, no longer it's likely to be $350 million monstrosity of 90,000 square foot ballroom where he's demanding $230 million from the American people for some tithing because of his feeling aggrieved about legal affairs in the past, where he's sitting there at Mar-a-Lago around the roaring 20s as we are paying the highest taxes since the 1930s in terms of these tariff taxes. And we just paid more, as I said, for Halloween candy, and we'll pay record prices for toys in a matter of weeks for Christmas. Realmente no se puede ser más hipócrita que Donald Trump y su salón de fiestas. Durante toda la campaña te prometió bajarte los precios. Incluso decía que lo haría desde el primer día. Pues bueno, creo que ya perdí la cuenta de los días y todo está mucho más caro. Nada baja, todo sube. La situación económica de la gente común está peor. ¿A Trump le importa eso? Claro que no. Los únicos felices son los 10 multimillonarios que lo rodean. Son los mismos que están ayudando a financiar este salón absurdo, que a ver, seamos claros, eso se va a terminar de pagar con el contribuyente. Mientras sus amigos ricos están todo bien, claro, Trump está encantado, eso es todo lo que necesita, ¿no? Él solo quiere aplausos, quiere sentirse importante, quiere fingir que es un tipo duro, ¿no? Rodearse de ricos en fiestas vulgares. Eso es lo que le gusta al trumpismo. Por eso existe este proyecto. Y por eso Karoline Leavitt ha salido a mentir y a retorcer la realidad cada vez que le preguntan si es que esto es legal. Porque amigos, ya ni siquiera estamos discutiendo si está bien o está mal lo que está haciendo. Porque es estúpido. Es un horror visual. Es una falta de respeto histórica. Aún así, Karoline Leavitt tuvo el descaro de decir esto cuando le preguntaron si era legal. Presten atención. The White House has explained that the reason you didn't submit construction plans to the NCPC is because that commission, along with others, don't have oversight over demolitions, but only over construction. And so far, you haven't built anything. So can you help us understand, can the president tear down anything he wants without oversight? Could he demolish this building or say the Jefferson Memorial? So it's not the president who came up with that legal opinion himself. That's a legal opinion that's been held by the NCPC for many years. It's written, so we can get you that background and that research if you wish to include it in your reporting, because it is very important. They have ruled consistently, their general counsel has said, when it comes to phase 1 of this project, the tearing down of the current East Wing structure, a submission is not required legally for that. Only for vertical construction will a submission be required, and that's a legal opinion from them, and we are following that legal opinion. And again, I would just add, can any president do such a thing to the White House grounds? There have been many presidents in the past who have made their mark on this beautiful White House complex. This briefing room, as you all know, was not once a briefing room. It was a swimming pool. There have been presidents who have completely torn down the executive mansion. If you look at what President Truman... Comparar una sala de prensa con un salón de fiestas gigante, dorado, que nadie pidió, es una estupidez monumental. Para empezar, no cumplen ni la misma función. Tampoco sirven para el mismo propósito. Donald Trump ama sus fiestas exageradas. El tipo ama el oro, ama poner su nombre en todo. De eso se trata este proyecto. Ya basta de que MAGA intente venderlo como si Trump fuera el guardián de la historia nacional. No lo es. Solo quiere verse reflejado en las paredes. Y por eso, amigos, esta demanda judicial le va a doler tanto. El titular es bastante claro, ¿no? El salón de fiestas de Donald Trump está en peligro tras una acción legal explosiva. Un grupo de preservación histórica acaba de llevar a Trump a los tribunales. Lo están acusando de abusar de su poder para acelerar este proyecto que, pues, es polémico, ¿no? Luego de que Trump haya demolido el ala este de la Casa Blanca para construir este salón de $300 millones, el Comité Nacional de Preservación Histórica presentó una demanda a nivel federal.
Esta demanda exige detener la obra hasta que se realice el proceso legal obligatorio. En teoría, pues es una revisión histórica, una consulta pública, algo pues que Trump se saltó por completo, ¿no? Y el punto es clave porque, para empezar, ningún presidente, ni Donald Trump, ni Biden, ni Obama, nadie puede destruir partes de la Casa Blanca sin una revisión legal. Tampoco pueden construir un salón privado en propiedad pública sin permitir que el pueblo opine. Entonces, esta demanda pide que se frene todo de inmediato. Honestamente, ¿no? Sería algo bastante interesante, ¿no? E irónico. Tal vez el mismo tipo de retrasos legales que Trump utilizó para escapar de los juicios penales termine siendo lo que mate su salón de fiestas. Retrasar, frenar, bloquear es exactamente lo que él hizo durante años. Y ojo, recordemos, Donald Trump pierde demandas continuamente. Jamie Raskin siempre lo dice, Trump no es invencible, no es un dictador todopoderoso, pierde en los tribunales todo el tiempo, especialmente en cortes inferiores. Que la Corte Suprema esté comprada por multimillonarios no significa que el resto del sistema judicial le vaya a seguir el juego. Bloquear este salón, amigos, sería glorioso por 3 razones. Primero, dejaría a Trump furioso. Segundo, pondrían a Caroline Leavitt contra las cuerdas. Y tercero, recordaría al país en qué es lo que está enfocado Trump mientras ignora a la gente trabajadora. Pensemos en el contexto. 20 millones de personas que están a punto de perder su cobertura médica el próximo 31 de diciembre. El mayor recorte fiscal para ricos en la historia. Salarios estancados. Vivienda imposible, ¿no? ¿Y qué hace Trump? Piensa en un salón de fiestas. Pete Hegseth, criminal de guerra. Kash Patel, incompetente. Pam Bondi, un desastre. ¿Y a quién despide Trump? Al arquitecto del salón. Por eso, amigos, es lo único que realmente le importa. Este salón de fiestas es la representación perfecta de MAGA. Están moralmente podridos. Fiestas horribles, gente falsa, exceso, vacío, decadencia. Y a ver, si hay que decirlo, ¿no? Esa gente da asco moral. MAGA no es orden y valores. MAGA es esa vecina racista que llama a la policía por una limonada. Es la Karen que acosa maestros. Es la que quiere decidir cómo vas a vivir tu vida. Amigos, esto realmente podría dejar a MAGA en humillación total. Pero bueno, veremos cómo va ese proceso legal, de qué modo se desenvuelve en los tribunales y a ver en qué queda, ¿no? Fox News, el día de hoy, o bueno, como a mí me gusta llamarla, la televisión oficial del régimen MAGA. Estuvieron entrando en modo pánico, en un modo colapso total, porque claro, Donald Trump se está desplomando a una velocidad que ya no pueden ni esconder, ya no pueden encubrir. Vemos el tema de cómo las encuestas se le están volteando, vemos cómo estados que según ellos daban por seguros que serían de ellos, se están moviendo, están cambiando, lo están dejando. Vemos cómo el circo mediático que construyeron alrededor del trumpismo ya no alcanza para tapar la realidad. Y cuando Trump cae, Fox entra en pánico. ¿Qué es lo que hacen? Pues lo de siempre, ¿no? Atacar, gritar, inventarse enemigos y señalar a cualquiera, menos al responsable. Quiero que empecemos con Laura Ingraham, que anda ahí atacando al gobernador republicano de Utah, porque pues tuvo la osadía de aparecer en un programa con el gobernador demócrata de Pensilvania, con Josh Shapiro. 2 gobernadores diciendo algo que cualquier persona cuerda puede ver, que Donald Trump es peligroso para Estados Unidos, es peligroso para la democracia, es peligroso para la estabilidad. Bueno, pues para Fox, lógico, eso es una tradición, ¿cierto? No se puede decir la verdad de Trump sin que te caiga todo el aparato encima. Y por eso es que Laura Ingraham
apareció el día de hoy. Veamos. So this idea that Trump's tone is why they really have trouble with Trump is a joke. And any Republican who gives any sway to this whatsoever, putting his finger on the scale for someone like a Shapiro, oh, he'd be a good presidential candidate. That's what Spencer Cox said today. I mean, this tells you everything you need to know about, who the Republican is and how desperate they are not to debate the issues. Period. End of story. Laura Ingraham, experta en la propaganda MAGA. Yo creo que esta mujer es graduada con honores en el cinismo televisivo. Sigue insistiendo en que los falsos republicanos y los demócratas se quejan del tono de Trump, cuando según ella, su tono es maravilloso, es fuerte, es viril, es patriótico. El clásico lenguaje del culto MAGA, ¿no? Pero a ver, cuando hablan de tono, no es solo cómo es que hablan, es que normalizaron los insultos, las amenazas, las referencias abiertamente autoritarias y quieren que lo veas como algo gracioso o políticamente incorrecto, ¿no? Pues bueno, veamos. When the Democrats drone on and kind of faux Republicans like Cox, when they drone on about tone and we got to watch the tone, what it really means is that they can't really debate Trump on policy, not on trade policy, not on the forever wars, not on the border. Ahora pasemos al campeón de todo lo absurdo, ¿no? Jesse Watters. Amigos, este tipo aparece hablando con una especie de hambre imperialista, diciendo que Estados Unidos debería de apoderarse de América Latina. Deberían ahí robar los recursos naturales, ¿no? Tal cual, amigos, sin filtro. Señores, este tipo está loco. Fox News, hablando como si fueran la versión americana de la televisión estatal rusa, ¿no? A ver, tenemos derechos sobre su petróleo, sobre sus minerales, su mano de obra. Ese es el subconsciente real de esta gente, ¿no? Ven al sur global como un botín. Escuchemos a este tipo. Trump just said, expect land strikes in Latin America. Trump just said Maduro's days are numbered, and then he said Mexico and Colombia better watch out. We just had 2 U.S. jets violate Venezuelan airspace, and we're seizing oil tankers off their coast. This is much bigger than one strike against a vessel. This is a huge change in American foreign policy. We are the biggest superpower of the world, and we can project enormous power all over the world, but we don't do it in our own hemisphere. And as of now, that has changed. This is now a goal to dominate Latin America. They have mineral wealth. Ahora bien, regresando con Laura Ingraham, su invitado, básicamente confiesa que están aterrados porque tanto en la Cámara como en el Senado podrían volverse demócratas. Claro, ya sienten, ¿no?, que el control del Congreso se les está escapando de las manos. Y empiezan a preparar este relato, ¿no?, la narrativa de traición interna de los republicanos débiles, los que no se arrodillan lo suficiente ante el trumpismo. Miren cómo entra en pánico total. And I think the larger fear should be for voters is that, we have midterms next year. You've got both chambers of Congress on the cusp there. Both are perfectly gettable by Democrats in the election. And my fear is that if Democrats do take control of either chamber of Congress, this is what is everything that Trump is trying to do to bring up wages and bring peace to our country, bring peace to the world, bring prosperity to America. Every piece of his agenda will be ground down to a halt with efforts by Democrats and then middling Republicans like this who are, all they are consumed with is their hatred of Donald Trump. And they're going to stop this agenda, and it's going to be very, very bad for the American people. Obviamente el miedo no se queda ahí. Ahora son Greg Gutfeld y Brian Kilmeade. Amigos, nerviosísimos, porque la Cámara está pintando cada vez más azul en las encuestas. Distritos que antes eran en teoría seguros para los republicanos, ahora están en empate técnico o están
inclinándose hacia los demócratas. Y claro, en lugar de preguntarse por qué es que la gente está harta de nosotros, se ponen a decir que es culpa de los medios, de los jóvenes, de TikTok, de los inmigrantes, de cualquiera. Menos de Donald Trump y de sus políticas. Veamos esto. That is an interesting point. Game it out. What if they did win back the House? Yeah, what's your plan? What would you do? You know what they would do? Launch You don't have a impeachment. plan, It would be Jesse. We're not impeachment. launching Yeah, I don't think the House is lost. I think it's going to be how this year plays out. I think Trump's going to take it like he's president. There's going to be a convention this summer. He's going to go out and treat it the same exact way, try to gain momentum. And all you could be asked for is to be judged on your report card. The report card's going to be how the big, beautiful bill performs. And if it bombs, Democrats will have a field day, 63 seats, shellacking, everything. But if he begins to surge, that's what's going to matter. And he'll dominate the news cycle. Luego viene una de las mentiras más absurdas en ese programa. Jesse Waters dice que como Trump es amigo de los musulmanes, el precio de la gasolina está por debajo de $2. Ojalá, pero no. No se vive en ese cuento. Se vive en un mundo donde todo está más caro. Gasolina, comida, vivienda, seguros, servicios básicos. Y claro, ellos en su mente creen que la gente común no se da cuenta, ¿no? Porque te leen un numerito de hace años, lo sacan de contexto y te lo venden como si fuera una realidad actual. Miren este desastre. And since Trump's such good friends with the Muslims, we're getting $2 gasoline. Luego aparece Kevin McCarthy en la mismísima televisión MAGA. Hablamos del ex líder más suave, más sumiso de la historia. El hombre que perdió su propio cargo por intentar quedar bien con todo el mundo, ¿no? Tirando comentarios racistas sobre Jasmine Crockett, intentando comparar su inteligencia con la de Kamala Harris. Un chiste total. Pero bueno, el tipo quedó sin dignidad hace rato. Lo sacaron de la presidencia de la Cámara, se arrodilló ante el trumpismo una y otra vez, y aún así solo lo usan para leer guiones racistas y misóginos en televisión. Vean esto. They still got another Democrat or two in, but oh my God, she makes Kamala look bright. She does. Kamala probably told her to run. Who knows? Por si faltaba más caos, traen al asesor económico de Trump, a Kevin Hassett, diciendo que la gente mira sus billeteras y se siente más rica en este momento, ¿no? ¿Quién? Él y los amigos millonarios de Trump, los dueños de fondos de inversión, petroleras, bancos, porque que yo sepa, el estadounidense promedio no. El estadounidense promedio mira su billetera y ve deudas, ve alquiler, todo por las nubes, ve tarjetas de crédito que están reventadas, salarios que no alcanzan. Pero tenemos a este tipo loco diciendo eso. Veamos. And so what's going to happen is that people are going to look at their wallets and they're going to understand how good Trump has been for the economy, as they did in 2019. Y bueno, amigos, Fox decidió hacer un giro ridículo. Traen al secretario de Transporte, Sean Duffy, sí señores, el de un reality show transformado en un funcionario del régimen. Pues bueno, también tenemos a Pete Hegseth, que es lo mismo. Y junto a un experto en fitness, anuncian que quieren gastar $1,000 millones del dinero de los contribuyentes. Atención con esto. En barras de dominadas y máquinas de ejercicio en aeropuertos. ¿Qué tal eso? O sea, su plan es convertir cada aeropuerto en un gimnasio MAGA, mientras vemos cómo la infraestructura del país se cae en pedazos. Esta es la nueva visión del trumpismo. Escuchen esto. I want to commend Secretary Duffy and Secretary Kennedy for this initiative. You think the goal here is not for people to get sweaty in airports. Nobody wants to be sitting next to somebody smelly on an airplane. But no sweating, Brian. But, you know, even micro workouts are valuable for humans, mini gyms. We just want to put in simple equipment that everyone can use that can encourage people in airports to get a little bit of movement, 5 minutes of movement here and there, and to create an atmosphere that's really friendly toward people working out. Y continúa insistiendo, ¿no? Este es el gran proyecto republicano, la visión para el país en el 2026. Qué locura, amigos.
President Trump and I are working on that. By the way, just a quick note, Brian, we hired a project manager. In 5 minutes, Donald Trump saved us $200 million on that contract. He's remarkable. But as people travel through our skies, we want to have the most enjoyable experience for them. And we know that we have families and nursing mothers. Someone might want to come through and do a couple pull-ups. We're open to any ideas that airports have to make the experience better. Realmente, amigos, $1,000 millones en barras denominadas, mientras que hay trenes descarrilándose, hay puentes que se caen, aerolíneas que tienen que cancelar vuelos sin compensar, familias que no pueden pagar un pasaje de avión. A ver, ¿por qué mejor no hacen que los vuelos sean más baratos? ¿Por qué mejor no regulan a las aerolíneas que estafan a los consumidores con cargos ocultos y sobreventa? ¿Por qué no mejoran la seguridad de los aeropuertos en vez de querer montar un gimnasio nacional? Ahora, lo más grotesco viene ahorita. Traen al secretario de Vivienda, el secretario de Vivienda, y en vez de hablar de vivienda, de cómo hacer las casas más accesibles o de cómo aumentar la oferta, se pone a leer propaganda contra inmigrantes. Literalmente, amigos, toma un papel y dice: no debería de leer esto en televisión. Y lo lee. Mensajes diseñados para culpar a migrantes de todos los problemas económicos, hasta de la vivienda. Como si ellos fueran los que suben las tasas de intereses. Especulan en la bolsa, compran edificios enteros. Miren esto. Recently rolled back more Biden-era guidance that you said was favoring Afghan refugees. Tell me about this. How are immigrants impacting the housing market from Afghanistan? Yes, ma'am. And, I'm glad you brought that up. And Maria, I know I'm not supposed to do this on TV, but I want to read this so the American people, Democrat, Republican, liberal, conservative, understand what's going on during the Biden administration. Our HUD, Fair Housing and Equal Opportunity Office, we have taken down guidance that during the Biden administration encouraged landlords and property owners to forego regularly required credit checks for refugees so they didn't have to do credit checks. It encouraged landlords and public housing authorities to exempt Afghan refugees from occupancy. Luego lo rematan con otro ataque más, porque claro, ese es el guión, ¿no? Culpar a los inmigrantes de todo, vincularlos con crimen, con invasión, con colapso económico, todo basado en anécdotas y miedo, no en datos. Veamos esto. When you have over 12 million people coming over our borders unchecked, unvetted, this is straining our housing market from a supply standpoint, from an affordability standpoint. HUD just put out a report and found that between 2021 and 2024, the foreign-born population in our country in just 3 short years is 6 million people, which is the most in that period of time in American history. And so we cannot forego the thought that because of illegal immigration, because of people coming to our country, prices have risen, supply has been squeezed, but we're working very hard at HUD, along with the president and other leaders in the administration, to bring down the cost and raise the supply when they're doing it through interagencies. But we need the Fed to cut rates. We need to continue to deport illegals that are taking houses from the American people. So we're very intentional and focused about it at HUD and across the administration. Ok, señores, todo este show de Fox tiene un patrón clarísimo, y es dividir. Culpar a los migrantes, culpar a personas trans, culpar a estudiantes, culpar a cualquier minoría, cualquiera que no tenga poder político real. A ver, este problema de la vivienda no son los migrantes. El problema de la vivienda es que los fondos de inversión y las corporaciones gigantes están comprando miles y miles de casas en cash, dinero a mano, billete, a precios que una familia normal jamás podrá igualar. Están sacando del mercado a familias comunes, están compitiendo con ellos en cada oferta, están subiendo artificialmente los precios. A ver, prácticamente están acaparando propiedades como si fueran fichas de Monopoly. Y las están dejando vacías, o por último las convierten en Airbnbs de lujo. Y encima hay compradores millonarios que son del extranjero
que compran casas solo para guardarlas como inversión, no para vivir en ellas ni para alquilarlas a precios razonables. Amigos, eso es lo que sí está afectando al precio. Eso es lo que está impidiendo que la gente común pueda comprar. Crea escasez. Y esos son los amigos multimillonarios de Trump. Son los donantes que están financiando a Fox, los dueños de los anuncios que ven en cada corte comercial. No son los migrantes que están en Estados Unidos para trabajar, los que vemos limpiando hoteles, recogiendo cosechas, cuidando a ancianos. Fox quiere que culpes al más pobre, mientras los más ricos te quitan la casa de las manos. Así funciona la propaganda. Si la culpa la tiene el migrante, las corporaciones quedan impunes. Si la culpa la tiene, digamos, una comunidad trans, los millonarios siguen sacando provecho mientras tú te peleas con tu vecino. Si la culpa la tiene otro, los oligarcas se esconden detrás del ruido y siguen firmando cheques. Pero el enemigo real es claro, los multimillonarios que evaden impuestos, los que compran el sistema, los que están financiando las campañas, los que vemos ahí manipulando tribunales. Y claro, utilizan a figuras como Trump como marionetas políticas, marionetas mediáticas. Donald Trump es eso, señores. Es un estafador, un depredador, un criminal, un tipo muy peligroso que se alimenta del odio, del resentimiento, del miedo. Es el producto perfecto para una cadena como Fox. Ellos viven de tener una audiencia que está permanentemente en estado de histeria. Y eso, señores, hay que decirlo sin miedo. All right, we have some breaking news. A federal judge has just ordered that Kilmar Abrego Garcia be released from ICE custody immediately. This is a significant development in the case concerning the Salvadoran man mistakenly deported this year before being returned to the United States. He was really the center of the administration's controversial immigration policy. So Lo que acaba de pasar con el caso de Kilmer Armando Abreu García, ¿no? Me imagino que lo recuerdan. Este caso, señores, ha llegado a un punto de inflexión increíble. Y este momento es uno de esos momentos de justicia, donde un juez federal básicamente agarra al gobierno de Trump, lo sienta en la silla y le dice: me mentiste en mi cara, una y otra vez, pero se te acaba el juego. Según la orden de la jueza federal Paula Sines, 6 testigos del gobierno llegaron a su corte sin decir la verdad sobre el caso de Abrego García. Y además el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional mintieron sobre al menos 4 países que supuestamente estaban dispuestos a recibirlo. Claramente, y todo apunta a que fue para justificar una detención ilegal y un intento de expulsarlos a terceros países, ¿no? Y claro, violando su derecho al debido proceso. Y encima desobedeciendo órdenes previas de la propia corte. Pero bueno, la noticia de fondo es esta. La jueza concedió el recurso de habeas corpus presentado por Abrego García. Y de inmediato ordenó su liberación de la custodia de ICE. A ver, cuando ella dice de inmediato, lo dice en serio. Porque en la orden deja claro que lo que ha vivido este hombre es un escenario kafkiano. Es una especie de tortura burocrática, ¿no? Diseñada por el propio gobierno de Donald Trump. La jueza instruyó lo siguiente: que Abrego García tiene que ser liberado de inmediato. Que el gobierno debe de notificar con tiempo a los abogados de Abrego García la hora y el lugar exactos de su liberación para que puedan estar presentes. El Departamento de Justicia tiene que circular la orden y el memorando de opinión a todos los funcionarios y a los agentes que sean relevantes, incluyendo aquellos involucrados en el caso penal en Tennessee.
y luego regresar ante ella con un calendario para los próximos escritos. Porque claro, el caso no termina aquí, ¿no? Es decir, lo va a sacar del infierno de ICE, pero dejó muy claro que va a seguir examinando, vigilando el comportamiento del gobierno, ¿no? Claro, eso incluye posibles procesos por desacato, ¿eh? Rápidamente, ¿quién es Kilmer Abreu García y qué le hicieron? Fue removido ilegalmente a El Salvador, a pesar de que tenía una orden expresa de no remoción hacia ese país. Al llegar a El Salvador fue torturado junto con 200 personas provenientes de Venezuela, según el expediente. Y a ver, lo más grave técnicamente es que no existe ninguna orden de remoción que sea válida en su contra, ¿no? Más aún que sea emitida por un juez de inmigración hacia algún país. Este es el punto jurídico y es clave, señores, para la jueza, porque si no existe una orden de remoción, entonces hablamos de que retener a esa persona, supuestamente por facilitar su deportación, es por sí mismo una violación al debido proceso. Entonces, cuando los abogados del gobierno, en la propia audiencia, terminaron admitiendo que no existía orden de remoción. Entonces, la jueza básicamente dijo, ok, se acabó, game over. Como si fuera poco, el gobierno intentó utilizar el exilio como castigo, porque, a ver, Abrego García claramente dijo al tribunal que estaba dispuesto a irse a Costa Rica de inmediato. Ese mismo día, si es que era necesario. Costa Rica, según la evidencia, estaba dispuesta a recibirlo como refugiado. ¿Qué hizo el gobierno de Trump? En vez de procesar eso, empezó a inventarse de que lo iban a mandar a una serie de países africanos, a 3.000 millas de distancia. O te mandamos a Ghana, o Uganda, o Swatini, o Liberia. A ver, iban cambiando de país como si fuera una ruleta. Cada vez que el gobierno filtraba o decía públicamente lo vamos a mandar a X país africano, el país en cuestión salía a decir, oye, nosotros nunca aceptamos a esa persona, no lo vamos a recibir. Entonces esta jueza dejó constancia en su orden de cómo estos anuncios eran falsos, de cómo hasta los propios países tenían que salir a desmentir al gobierno de Trump. Y además el Departamento de Justicia y el tema de la seguridad nacional le dijeron a la jueza que Costa Rica ya no era una opción, que ese país no quería a Abreu García. Adivinen qué pasó. Cuando el ministro de Justicia de Costa Rica vio eso, de inmediato reaccionó y dijo lo siguiente: nosotros sí estamos dispuestos a recibirlo. A raíz de esto es que la jueza pudo subrayar: me mintieron sobre Costa Rica, mintieron sobre los países africanos, mintieron sobre el estado de la remoción. La jueza describe los testimonios de los funcionarios del gobierno de una manera que nos deja claro que está construyendo un expediente de desacato. Empecemos con John Schultz, subdirector adjunto de ICE, en la División de Detención y Expulsión. Este hombre fue uno de los testigos claves, ¿ok? La jueza escribe que, contrario a lo que ella había ordenado, John Schultz llegó sin estar preparado para hablar de Costa Rica como opción de destino. El hombre admitió abiertamente que ni siquiera había leído la correspondencia de Costa Rica sobre el caso. También reconoció que nadie le había informado porque el gobierno no había procesado aún el traslado de Abreu García a Costa Rica. A ver, el supuesto alto funcionario que debería de haber aclarado el asunto, ¿no?, ante la corte, no sabía absolutamente nada de lo que estaba pasando. Y ojo que no fue accidente, porque la jueza interpreta que fue algo deliberado.
Y a ver, si John Schultz fue malo, el siguiente fue peor. Tenemos a Jonathan Cantu, director interino de la División de Expulsiones, y el hombre fue presentado como testigo clave, ¿eh? Ojo. En una audiencia del 20 de noviembre, según la jueza, el gobierno volvió a desobedecer sus órdenes. Jonathan Cantu admitió que no había participado antes en el caso de Abreu García. Dijo que se había preparado 5 minutos antes de testificar. Y reconoció que ningún abogado del gobierno le explicó siquiera el contenido de la orden de la jueza, menos aún el propósito real de su testimonio. Cuando los abogados de Abreu empezaron a preguntarle, ¿no?, por su propia declaración jurada, un documento que él firmó bajo pena de perjurio, el hombre no pudo explicar términos básicos. A ver, le preguntan cosas básicas. Le preguntan qué significan las ciertas entendimientos mencionadas en el párrafo 4. ¿Cuál fue la respuesta? No sé. Le preguntan qué contingencias mencionan en la última frase. Responde, no sé. Le preguntan qué desarrollos interinos mencionan en el párrafo 5. Una vez más, no sé. A ver, todo esto sobre palabras que él mismo firmó en su declaración, ¿ok? Además, la jueza también notó en una nota al pie que este hombre es el 6º testigo que ella ordena preparar adecuadamente y que aún así llega a su sala o sin preparación o desafiante, hasta negándose a contestar preguntas de fondo, ¿no? Y de paso, la jueza avisó que va a tomar en cuenta todo este tema de la conducta cuando resuelva otros pedidos en el caso, ¿no? A ver, eso traducido es prácticamente o se van preparando para procesos de desacato y posibles sanciones. La jueza también comenta cómo en un momento el propio abogado del Departamento de Justicia le dice casi como susurrando en una parte: ve, jueza, le dijimos que el testigo no iba a saber nada. Claro, eso para la jueza, ¿no?, fue prácticamente como una confesión de que el gobierno intencionalmente estaba presentando testigos de adorno. ¿Para qué? Para poder bloquear el escrutinio judicial. La orden indica que esto se parece a un comportamiento de desacato directo, ¿no? Y señores, quiero adelantarles y decirles que esta no es una jueza cualquiera improvisada, por cierto. A ver, ha sido confirmada 2 veces por el 4º circuito de apelaciones en el mismo caso. En una de esas decisiones, la forma en que el Tribunal de Apelaciones respaldó su actuación prácticamente asustó al gobierno de Trump, porque fue directo, fue contundente, o sea, confían mucho en ella. Y además fue ratificada por unanimidad 9-0 por la Corte Suprema de los Estados Unidos, cuando ordenó que el gobierno de Trump tenía que facilitar el retorno de Abreu García desde la prisión de El Salvador a los Estados Unidos. A ver, el gobierno tardó como 3 meses en obedecer, y solo lo hizo luego de acusarlo en Tennessee. Claro, como si ya no fuera a notar el truco, ¿no? Es decir, Donald Trump va 0-3 en contra de esta jueza en cortes superiores. Si el gobierno quiere apelar otra vez esta nueva orden, yo creo que ya saben perfectamente, ¿no?, que se enfrentan a una jueza cuya actuación ha sido como que validada al máximo nivel, incluyendo con la Corte Suprema. Y bueno, mientras todo esto pasaba, ¿no?, en el mundo jurídico, del lado político, el mensaje del régimen trumpista era todo lo contrario. El clásico show de la mano dura, deportaciones a cualquier precio, uso del caso para hacer propaganda. Ahí vimos a figuras como Trump, como Pam Bondi, como el zar de la frontera Tom Homan, como Christie, ¿no? Salieron públicamente a decir que Abreu García nunca volvería a Estados Unidos, que jamás lo traerían de regreso, que lo habían desaparecido del mapa. El propio presidente de El Salvador
hasta también se prestó a burlarse de la familia y del sistema judicial estadounidense, porque están utilizando el caso como un espectáculo político. La jueza en su orden lo pone todo dentro de una misma narrativa. Un aparato gubernamental que maltrata el debido proceso, que ignoran órdenes judiciales, que miente sobre terceros países, que intentan esconder testigos ignorantes y que usan la detención prolongada como herramienta de castigo político. ¿Qué viene ahora en este caso? Bueno, pues Kilmer Abreu García va a salir de custodia de ICE por orden directa. Pues el gobierno de Trump queda expuesto por detener a alguien sin orden de remoción válida, por intentar mandarlo a países que nunca lo aceptaron, por mentir sobre la postura de Costa Rica y encima por presentar 6 testigos sistemáticamente desinformados o desobedientes. Más allá, amigos, del caso individual, yo creo que el mensaje es mucho más grande. Que en medio de un régimen que presume ser mano dura y desprecio por los migrantes, aún hay jueces federales que están dispuestos a decirte no. La Constitución de los Estados Unidos se aplica. No puedes encarcelar a una persona indefinitivamente. No puedes inventarte destinos aleatorios. No puedes mentir en mi tribunal. Eso, amigos, es lo que está en juego en el caso de Kilmer Abreu García. In Indiana, just a few moments ago, the Senate there rejected the congressional maps to redistrict in that state. A number of Republicans voted against that redistricting effort. You have spent a lot of time talking about this. The Vice President traveled to Indiana. What's your reaction? Well, we won every other state. That's the only state. It's funny because I won Indiana all 3 times by a landslide. And I wasn't working on it very hard. Would have been nice. I think we would have picked up 2 seats if we did that. You had one gentleman, the head of the Senate, I guess, Bray, whatever his name is. I heard he was against it. He'll probably lose his next primary. Señores, Donald Trump no lo está manejando para nada bien. Por lo menos luego de que el Senado Estatal de Indiana haya rechazado su intento de hacer otro gerrymandering. Otra vez intentando amañar los mapas en Indiana. Pero a ver, el día de ayer, en la última rueda de prensa que vimos en el despacho Oval, Donald Trump supuestamente dijo que en realidad nunca le importó mucho el tema de Indiana. Que eso nunca fue gran cosa, que no era prioridad. Pero claro que hoy vamos a desmentirlo con pruebas. Pero primero tenemos que ver lo patético y lo débil que se ve Donald Trump luego de perder en su intento de trucar el mapa de Indiana. Veamos esto. In Indiana, just a few moments ago, the Senate there rejected the congressional maps to redistrict in that state. A number of Republicans voted against that redistricting effort. You have spent a lot of time talking about this. The Vice President traveled to Indiana. What's your reaction? Well, we won every other state. That's the only state. It's funny because I won Indiana all 3 times by a landslide. And I wasn't working on it very hard. Would have been nice. I think we would have picked up 2 seats if we did that. You had one gentleman, the head of the Senate, I guess, Bray, whatever his name is. I heard he was against it. He'll probably lose his next primary, whenever that is. I hope he does. But because he's done a tremendous disservice. I mean, think of it. It's a great place. I love the people there. They love me. We won in a landslide all 3 times. Got tremendous votes. I got record votes. And then there's no reason for doing that. And the Democrats do it to us, so I can't imagine that they do it. But I wasn't very much involved. But there's a man named Bray, as I guess, head of the Senate. Was that Bray? Is that the name? Bray? I mean, I'm sure that whenever his primary is, it's, I think, in 2 years, but I'm sure he'll go down.
feel good. I'll certainly support anybody that wants to go again. Perfecto. Es hora de sacar las pruebas. Como siempre, ¿no? He contado, no estoy muy seguro, pero por lo menos casi media docena de publicaciones en redes sociales, en las cuales Donald Trump, en el último mes, amenazaba directamente a los legisladores en Indiana. Que si no aprueban el mapa, que si lo rechazan, que se atengan a las consecuencias. Miremos este, 18 de noviembre. Publicó que estaba trabajando con el gobernador Mike Brown y otros republicanos de Indiana para ganar 2 escaños republicanos en el Congreso. Que este gobernador es un buen hombre, que tiene que cumplir con esto, o que será el único gobernador republicano o demócrata que no lo haga. Y bueno, luego sigue desahogándose. Aquí tenemos otro. 17 de noviembre. Voy a apoyar con mucha fuerza a cualquiera que se presente contra cualquier senador estatal o miembro de la Cámara Estatal de Indiana que vote en contra del Partido Republicano y de nuestra nación. Al no permitir la redistribución de distritos para los escaños del Congreso en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Y ojo que el mismo día publicó otra cosa. En todos los Estados Unidos de América, republicanos y demócratas, solo el senador estatal republicano de Indiana, Rod Bray, es un rhino total y completo. Cuando dice eso de rhino, es prácticamente decirlo un traidor. Se opone a la redistribución de distritos con el fin de ganar más asientos en el Congreso. Luego tenemos esta otra perlita. Muy decepcionado de los republicanos del Senado Estatal de Indiana, liderados por los senadores Rhino, Rod Bray y Greg Abbott, por no querer redibujar el mapa de su estado, lo cual permitiría que el Congreso de Estados Unidos tal vez obtenga 2 escaños republicanos más. Y por supuesto, luego de que la Cámara Estatal de Indiana haya votado en aquel tiempo a favor del mapa amañado antes de que haya pasado el Senado, que fue lo que ocurrió el día de ayer, Donald Trump publicó lo siguiente: felicitaciones a los tremendos representantes estatales republicanos de Indiana, liderados por su gran presidente de la Cámara, Todd Huston, y otros. Luego sigue diciendo que fue un honor ganar Indiana 6 veces, ¿no? Y que remata con: el Senado de Indiana ahora tiene que aprobar este mapa tal cual está. Tienen que enviarlo al escritorio del gobernador Mike Brown lo antes posible para entregar una victoria gigantesca para los republicanos en el estado y en todo el país. Estoy escuchando que estos 9 senadores, algunos que se reeligen pronto y otros en el 2028, necesitan motivación para tomar la decisión correcta. O sea, ya pueden notar, ¿no?, lo que va diciendo por ahí. Amenazas veladas por todos lados. Ojo que no solo es Trump, porque a ver, muchos no comprenden que aquí también entra la Fundación Heritage. A ver, esta fundación tiene su propio brazo político y es básicamente una extensión del régimen trumpista. Ellos hicieron parte de la redacción del proyecto 2025, amigos. Y ellos salieron a decir antes de la votación que si el Senado Estatal de Indiana no aprobaba los mapas amañados de Donald Trump, entonces Trump no daría ni un centavo de fondos federales a Indiana. Que no se lo iban a arreglar las carreteras, que no iban a invertir en puentes, no habría ayuda en caso de desastres. Eso era exactamente lo que Trump y esta fundación estaban impulsando, amigos. Recordemos, también enviaron al vicepresidente, a J.D. Vance, a Indiana. Don Jr. se puso a publicar amenazas en contra de Indiana. A ver, el hombre estaba completamente obsesionado con esta presión una y otra vez sin parar.
Y además, también tenía senadores estatales MAGA de Indiana que estaban empujando muy fuerte el plan. Ahí podíamos observarlos en varias entrevistas gritando. Y hoy miren a este senador, por ejemplo. Es un senador estatal, Garten, un MAGA de la línea dura. Y esto fue lo que dijo. Escuchemos. Some will say these maps are political. Let me be clear. You're damn right they are. Political policy is political. Y al final, pues el mapa fue rechazado 31 votos a 19. El intento trucado de querer rediseñar el mapa de Trump fue rechazado. Ni siquiera estuvo cerca. La facción MAGA del Senado de Indiana ha perdido. Y el resto de los republicanos allí se le plantaron frente a Donald Trump. Luego tenemos a un congresista MAGA que es Marlin Stutzman, republicano MAGA de Indiana. Básicamente, pues, Jake Tapper le pregunta, ¿tú apoyas que no se vaya a financiar tu propio estado, que no vayan a pavimentar caminos porque tu estado no aceptó el mapa amañado de Donald Trump? Y él en resumen dice que sí. A ver, eres el congresista de Indiana y estás diciendo que tu propio estado debería de quedarse sin fondos porque se negaron a manipular el mapa para Donald Trump. Ese es el nivel de delirio que podemos encontrar en MAGA. Pero bueno, escuchemos. To me, this is a team vote. This is one of those where it's like, you know what? This is the Republican Party. We're sticking together. And, you know, the Democrat Party, they're doing the same thing in their states. I think it's unfortunate overall that this is even part of the conversation that we're having to have and that policy decisions are being made over the redistricting efforts. But there should be some sort of national standard, but there's not. And that's why I'm really disappointed. I think it was a terrible decision. So do you think, as Heritage Action suggested should happen now, that all federal funding should be cut from Indiana? Do you think that you should not have money to pave the roads in Indiana? You shouldn't have money to fund the guard bases in Indiana? Because that is what the administration was suggesting. Presumably you now support that. We have a lot of projects that we've been working on in Indiana. And look, we know that, you know, just like in business, you work with people who work with you. And, you know, President Trump asked for this. Mike Johnson, Speaker Johnson, he put a ton of time making phone calls. There was pushing, pulling, you know, and some of the excuses, there was no good excuse that I heard other than this just breaks precedent or the president was being a bully about it. This is politics. I mean, this is hardball and we're playing softball. And so my belief is that, you know what, he's going to look at Indiana and say, look, we want to work together, but I need your help, and the state Senate failed to help today. Luego salió el vicegobernador de Indiana, prácticamente. El hombre perdió la cabeza por esto. Escuchen. Do you want them primaried? Yeah, I think we need to start going down that path. Listen, I've been, talking to people all over Indiana for years. I've been in the political world. I've been a delegate myself since 2016 at the conventions, the grassroots. I know that world well. And for years, the Senate has been known as the place where conservative bills from the Indiana House go to die. And so this isn't the first time that we've seen a weak Senate. This isn't the first time that we've seen something like this happen where conservatives are shaking their heads saying, what is happening to the Senate? Now it's just on national display. And so we welcome that. We welcome Donald Trump Jr. to come in, and we're going to find some really good America First candidates to run in this next primary. Pero ojo amigos, porque también hay gente decente en el Senado Estatal de Indiana. Por ejemplo, el senador estatal Greg Walker. Él habló de todas las amenazas, de todas las intimidaciones que recibió. Muchos senadores estatales recibieron amenazas de muerte como resultado de este comportamiento, ¿no?, en contra de Trump. Y todo esto hasta antes de la votación. A ver, Trump intentó presionarlos una y otra vez en público. Y estos senadores no se doblaron, así de simple. Aquí tenemos, por ejemplo, al senador estatal, a Greg Walker, llorando, diciendo algo como: ¿cómo podría mirarle a los ojos a mi hija o a mi nieta
si me echo para atrás ante las amenazas y la intimidación de Donald Trump. Ese es el nivel de gravedad de la campaña de amenazas que lanzó Trump en Indiana. Vean esto. I held a small baby last night. I think she's about 5, 6 months old now. And her mother had her in her arms and she was asleep. And she's gorgeous, the baby, I mean. And she said, "Can I give you a hug?" And I said, "No, I want the baby." And I said, "Would you give her to me?" And I've held her before. And she said, "Yeah, hold her." And I began to cry as I thought about the future for that child, where we accept that intimidation is normal. Our rules can't even address it appropriately, but I think you understand the analogy I drew. And I shall refuse the offer for the sake of that child and the future of the state. And you're thinking, oh, it's easy. You already said you're not coming back. You can't be primaried. Well, some little seed in the back of my head says, go ahead and file. I think it'd be the dumbest thing I ever did in my life, but that's what my wife thought when I ran 20 years ago. This is the stupidest thing you've ever done. And you're going to destroy her family. And I said, oh, it'll be okay. She wouldn't talk to me for 2 weeks. She became one of my greatest supporters. Because she said, there's no reason you should be up there. I can't understand it. The political path that you took does not explain how it is you became a senator or how I've held the seat for 20 years. So she says, I know you have a purpose. And I feel like today is that purpose. I may be wrong. All I got to work with is what I can read in the plain English. Aquí tenemos a otro senador estatal republicano de Indiana. Esto fue lo que dijo antes de la votación. First of all, let me just ask you plainly, how will you vote on redistricting? I've already came out last week that I am in fact a firm no. I've seen the maps. They were just released yesterday. And it just really further strengthens my opinion that this is really not the best way the state of Indiana needs to go. What was it that prompted you to sort of stand up, speak out? You've been very vocal about this against the president's push to redistrict. You know, I think sometimes we confuse campaign rhetoric with the speech you use while you're actually in office. And while you get a little bit looser leash, so to speak, during a campaign season, now is the time to govern. And when it seems quite clear that we're isolating the population by the loose use of a slur, at some point you have to speak out and make sure that that's known. Ahora bien, otras cosas que pasaron en esta desastrosa conferencia de prensa, ¿no?, que tuvo ayer Trump en el despacho oval luego de su derrota. Aquí tenemos lo que dijo sobre Ucrania. Veamos. It doesn't really affect the United States unless it got out of control. You know, a thing like that, as you probably know, because you are a professional, a real professional, which is something I don't say about a lot of other people, but you are a great professional. Things like this end up in third world wars. And I told that the other day. I said, you know, everybody keeps playing games like this. You'll end up in a third world war. And we don't want to see that happen. Y claro, no podía faltar, ¿no?, afirmando que tuvo la mejor economía en su primer mandato, que todo estaba perfecto, ¿no? Claro, yo creo que todos podemos recordar, ¿no?, la gran economía que pasó al COVID, ¿no? A ver, lo fantástica que fue cuando manejó la pandemia al inicio, ¿no?, de la peor manera posible. Obviamente estoy siendo sarcástico. Ahora bien, Trump dice que en este mandato la economía es la mejor de la historia del mundo. Increíble, señores. Escuchemos. You know, we had the greatest economy in history in my first term.
I think we're blowing it away right now. I think we're blowing it away. And again, prices were the highest they ever were. Inflation was the highest in 48 years, or I think ever. They say 48 years. The press says 48 years. I'll accept that, but I think it was the highest inflation we've ever had. Luego le preguntaron algo que hasta los de Fox tuvieron que sacar. El periodista de Fox, Dushi, le dice más o menos, entonces, ¿tu campaña contra Venezuela es realmente sobre drogas o ahora es sobre petróleo? Ya que estás diciendo que vas a confiscar su petróleo, como el petróleo que incautaste y la gente de tu régimen dice que eso es lo que quieres hacer otra vez. ¿De qué se trata realmente eso? Vean cómo le pregunta. With Venezuela, now that we've seized this tanker, is the campaign against Venezuela still just about drugs, or is it now also about oil? Well, it's about a lot of things, but one of the things it's about is the fact that they've allowed millions of people to come into our country from their prisons, from gangs, from drug dealers, and from mental institutions, probably proportionately more than anybody else. They came in from many countries. We're getting them out. We had 11,888 murderers come into our country. Many of them are from Venezuela. Y para rematar, estaba el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Básicamente dijo algo así como, ahora con esta orden ejecutiva sobre la inteligencia artificial vamos a asegurarnos de tener ventaja competitiva sobre China. Hermano, Donald Trump acaba de entregarle a China los chips H200, tecnología que se supone que es hiperclasificada, propiedad intelectual muy sensible de Estados Unidos, que todos en su momento dijeron que si se filtraba podría representar una amenaza a la seguridad nacional. Y Donald Trump simplemente acaba de regalarlo. Pero claro, dale, sigue hablando. Scott, please. Yes, sir. This is pass-fail. As you said, this is the biggest technological innovation in our country's history. We've seen the canals, we've seen the railroads, we've seen the utilities, we've seen the build-out of the internet and the fiber, and now it's AI, and it is pass-fail versus China. We have the lead, we've got to maintain it, and it is also going to be the single biggest source of economic growth. But everything else we do with our defense, there's no use in having a golden dome if China's AI can get around it. There's no use in spending all this money on defense. And the U.S. will remain the leader in this under President Trump's leadership. He is accelerated the growth. Ahí lo tienen, amigos, los republicanos en su máximo esplendor.